La primera señal fue el sonido de risas infantiles, demasiado agudas, seguido de demasiados pies golpeando los escalones de mi entrada a la vez. Abrí la puerta y allí estaban todos. Mi hermano pequeño, Alejandro, su mujer, Marta, sus 3 hijos. Y mis padres, Isabel y Javier, sin invitación, sonriendo como si aquel piso les perteneciera por derecho. Alejandro se subió las gafas de sol sobre la cabeza y recorrió con la vista el porche como si estuviera haciendo una inspección técnica. El mayor, Lucas, ya estaba aplastando la cara contra el cristal del salón. Marta se mantenía a un lado, sosteniendo a la más pequeña, envuelta en una manta amarilla, con esa sonrisa tensa y educada que siempre usaba cuando fingía que éramos amigas. Yo nunca les había dado mi nueva dirección. Ninguno de la familia había venido jamás. No necesitaba preguntar cómo me habían encontrado. Marta tenía una forma especial de conseguir lo que quería. Isabel fue la primera en entrar, sin esperar a que le diera permiso. «Mira qué piso», dijo. «Marina, te has montado bien la vida». No sonó a elogio. Sonó a inventario. Javier asintió detrás de ella, callado como siempre. Alejandro pasó por mi lado sin mirarme siquiera. Los niños se dispersaron por el pasillo, examinando las habitaciones como si ya estuvieran eligiendo. Marta fue la última en entrar, balanceando al bebé y mirándome directamente a los ojos. «Es precioso», dijo. «Y grande, también». Ese fue el momento en que supe que no era una simple visita. Era un plan. Y, como tantas veces antes, yo era la única que no estaba al tanto. Esto no era nuevo. Lo nuevo era que pasara en mi casa. Crecer en la nuestra siempre fue vivir en el reino de Alejandro, 3 años menor que yo, pero siempre más ruidoso, más desordenado y siempre perdonado. Una vez, me lanzó el mando de la tele a la cabeza, lo rompió, y la castigada fui yo por gritar. Mamá decía que era demasiado sensible. Papá se limitaba a mirar por la ventana como si no oyera nada. Cuando cumplí 11 años, empecé a encargarme de la colada. A los 13, ya preparaba los bocadillos para los 2 cada mañana y dejaba su mochila junto a la puerta para que no se le olvidara. Si no lo hacía, mamá me reñía por no ayudar a la familia. Alejandro recibió una Nintendo por su 8º cumpleaños. Yo, una tarta del supermercado y una tarjeta firmada con cariño, todos, sin nombres. Él era el niño de oro, y ni intentaban ocultarlo. Isabel adoraba presentarlo a los vecinos como nuestro pequeño gran deportista. Yo era Marina, la callada, la que está metida en cosas de ordenadores o algo así. Cuando llevé mi primera matrícula de honor en matemáticas, nadie lo mencionó. Cuando Alejandro sacó un 5 raspado en biología, salimos a tomar helado para celebrar el esfuerzo. A los 15, Alejandro ya me había empujado una vez por las escaleras, jugando, según él. Pasé una semana con manga larga para tapar el moratón en el hombro. Isabel me hizo prometer que no diría nada si la abuela preguntaba en Nochebuena. «No necesitamos dramas», dijo, «no con el futuro de tu hermano en juego». Después de eso, dejé de pedir nada, ni vestido de graduación, ni que me llevaran al grupo de estudio. Aprendí a ir andando a todas partes. La biblioteca del instituto cerraba tarde, y el conserje me dejaba quedarme sentada en un rincón hasta que se me pasara el dolor de piernas. A los 17, la noche que me fui, ni siquiera llené una mochila entera. Llevaba una sudadera, algunos cuadernos y un cargador. Tenía 180 euros guardados en una lata de café y un horario de autobuses que había impreso en la biblioteca. Isabel me dijo que no volviera hasta que tuviera un rumbo claro. Yo todavía estaba en bachillerato, pero ese no era el problema. El problema era que había dejado de ser útil. Pasé meses saltando de sofá en sofá, en casas de amigas, y aún así conseguí graduarme a tiempo. No vinieron. No hubo llamada ni tarjeta. Me repetí que era mejor así. Los cortes limpios cicatrizan más rápido.
A partir de entonces, no volví para las fiestas, ni barbacoas de agosto, ni cenas de Nochebuena, ni regalos de Reyes. Si lo notaron, no lo dijeron. O quizá lo preferían con un cubierto menos en la mesa. Alejandro se casó con Marta a los 22. No fui invitada. Lo vi en fotos que alguien colgó en redes sociales. Marta con un vestido blanco de encaje y sonrisa amplia. Alejandro, con el brazo en su cintura, como si nunca hubiera hecho nada malo en su vida. Un año después llegó su primer hijo. El segundo nació enseguida. Para entonces, ya se habían instalado en casa de mis padres porque con los niños era más fácil así. Isabel estaba encantada. Publicaba fotos semanales. 3 generaciones bajo el mismo techo. Yo no aparecía en ninguna. Desde entonces pasé a ser lo que decían a mis espaldas. La que se fue, la que no entiende lo que es la familia, la que hizo su cama y que ahora se aguante. Y me aguanté, durante años. En la primavera de 2020, el país se paró y mi contrato también. Mi trabajo fue el primero en caer. Era controladora de calidad como autónoma para una empresa de software logístico. Ni indemnización, ni carta formal. Un correo genérico y un último pago que apenas cubría el mes. Mi compañera de piso aguantó 2 semanas más antes de hacer las maletas y volver con sus padres, en Burgos. Yo no tenía esa opción. El piso que alquilábamos era demasiado caro para pagarlo sola. Vendí casi todo lo que tenía. Muebles, monitores, hasta un espejo de cuerpo entero que me encantaba, solo para cubrir el último mes. Y después, dejé de dormir bajo techo. Me quedaba mi furgoneta, una vieja Ford Transit con más golpes que pintura, y una caravana que había comprado de segunda mano 3 años antes por 1.000 euros en efectivo. Todavía guardaba el recibo. Me había dicho que algún día saldría de acampada. Nunca lo hice. La enganché a la furgoneta, barrí el polvo y la dejé apenas habitable. Un colchón de espuma, una nevera pequeña y un cajón de plástico con ropa. La primera noche, la pasé aparcada detrás de un centro comercial. Las farolas parpadeaban. Un grupo de chavales pasó patinando pasada la medianoche. Uno lanzó una lata vacía contra la puerta trasera. No dormí. Solo me quedé allí tumbada, con las palmas apoyadas contra la pared interior, escuchando cualquier ruido de pasos. Al día siguiente llamé a mis padres. Les conté la verdad. Trabajo perdido, contrato terminado. Solo necesitaba un sitio donde aparcar durante un tiempo. Isabel no dudó. Eso no nos viene bien. Tenemos a los niños aquí. Alejandro se puso al teléfono. Si quieres aparcar aquí, tendrás que pagar alquiler. La cantidad que dijo era casi el doble de lo que me habría costado un camping cercano. No discutí. Colgué. Después de eso, viví en aparcamientos de supermercados, calles junto al río, polígonos industriales abandonados. Buscaba enchufes detrás de las lavanderías para cargar las baterías. Usaba placas solares cuando podía. Me duchaba en el gimnasio o, si no, en el lavabo de una gasolinera de 24 horas. Recibía el correo en casa de una amiga. Comí sopa de lata fría más veces de las que quiero recordar. En julio, la nevera se estropeó de noche y perdí toda la comida. Cuando encontré trabajo en un almacén en otra ciudad, pedí el turno de noche. Así no tenía que ir y venir. Vivía en el aparcamiento trasero. El dueño miró hacia otro lado. Tú llegas a tu hora. Eso ya es más que muchos. Me dejó usar el grifo y un enchufe junto al generador. Incluso despejó un espacio para que pudiera desenganchar la caravana y mover la furgoneta durante el día. No era comodidad, pero sí estabilidad. Y después del año que había pasado, eso lo era todo. 2 inviernos pasaron así. No les dije a mis padres dónde estaba. No les mandé noticias. No les pedí que se preocuparan. Y ellos tampoco lo hicieron. 3 semanas después de que publicara una foto de mi nueva casa, solo los escalones del porche, mi mano con las llaves y una sola palabra: hogar.
Ellos aparecieron, sin que yo les hubiera dado la dirección. Entraron como si fuera un día de puertas abiertas. Isabel primero, por supuesto, con un tupper de algo que decía que era para mí. Marta detrás, llevando a la niña y examinando la cocina como si ya estuviera planeando dónde colgar las fotos de familia. Alejandro entró después, señalando techos, rodapiés, como si estuviera tasando el piso. Los niños corrieron por el pasillo sin detenerse. Javier se quedó en la entrada sujetando su chaqueta como si no supiera cuánto tiempo iban a quedarse. «Es precioso, Marina», dijo Isabel. «Has hecho mucho para estar sola». No respondí. Marta se movía de habitación en habitación, comentando cada detalle. 3 dormitorios. ¡Qué generoso! Sinceramente más grande de lo que esperaba. Casi demasiado para una sola persona. Alejandro estaba más callado, pero sus ojos no dejaban de recorrerlo todo. «Está más cerca de mi trabajo de lo que pensaba», murmuró, como para sí mismo. Yo estaba en el pasillo, con la espalda pegada a la pared, observándolos invadir mi espacio. Las habitaciones no eran grandes, el suelo aún crujía y no había colgado ni un cuadro, pero era mío, y no habían pedido ver la casa. Ni siquiera pidieron entrar, se movían como si ya les perteneciera. Cuando Alejandro por fin me miró, tenía las manos en los bolsillos y el tono demasiado relajado. «¿Tienes un minuto?» Los demás salieron de la casa con rapidez casi ensayada. Isabel arreando a los niños, Marta aún acunando al bebé y tarareando, Javier apartando la mirada. Lo seguí a la cocina. Se apoyó contra la encimera como si estuviera en su propia casa. «Este sitio está muy bien, pero sabes que es demasiado para ti, ¿verdad?», dijo haciendo una pausa antes de continuar. «Tienes la caravana, sabes vivir ligero. Y nosotros tenemos a la niña y otro en camino. Además, esto está a 1/4 de hora de mi trabajo». No dije nada. «Estaba pensando», siguió, «que podríamos venirnos aquí, Marta, los niños y yo. Solo hasta que nos estabilicemos. Tú podrías montar la caravana en el patio, como antes. Ya estás acostumbrada». Sonrió como si fuera lo más lógico del mundo, como si todo el mundo estuviera de acuerdo menos yo. Y aún así, seguí sin contestar. Porque, en el fondo, siempre había sabido que vendrían. Solo que no pensé que serían tan descarados. Pasaron 3 días en silencio tras esa conversación en la cocina. Se fueron esa misma noche con despedidas vagas y miradas demasiado largas hacia el interior de la casa. No volví a saber de ellos. Hasta el viernes. Aparqué frente a mi casa poco después de las 6, con una bolsa de comida para llevar en el asiento del copiloto y las llaves en la mano. Vi el camión de mudanzas antes que nada. Estaba aparcado tan cerca del porche que casi lo tocaba. La furgoneta de Alejandro al lado. La puerta principal, abierta de par en par. Dentro, cajas amontonadas, juguetes esparcidos por el suelo. La tele a todo volumen con dibujos animados. Alejandro salió con una lámpara en las manos. No se inmutó al verme. Solo asintió como si yo fuera la que llegaba tarde. Marta apareció detrás de él, todavía con el bebé en brazos. Sonrió. «Ya está en marcha. Qué bien que nos dejes quedarnos». Ni entré. Me fui directa a la furgoneta, cerré con llave y marqué el 112. Mientras sonaba el tono, bajé un poco la ventanilla para poder respirar. Marta se acercó, golpeó 2 veces el cristal con la uña. «No tienes por qué hacer esto. Déjalo pasar, es mejor para los niños. Tu madre dijo que estaba bien. Y siempre la escuchas, ¿no?», la operadora respondió. Di mi nombre, la dirección, y expliqué que estaban ocupando mi casa sin mi consentimiento. Cuando llegaron los agentes, Marta intentó sonreírles y hablarles con un tono dulce, como si todo fuera un malentendido doméstico. Alejandro permaneció dentro, haciéndose el ocupado mientras montaba una cuna. Yo les conté lo ocurrido desde el principio. Les mostré mi DNI, la escritura de la vivienda, e incluso señalé la cerradura rota, el bombín arrancado y tirado en el porche
como un trozo de basura vieja. El taladro que habían usado seguía allí, enchufado a un alargador. Uno de los policías golpeó la puerta. Alejandro apareció con un fajo de papeles en las manos. «Un contrato de alquiler», dijo, como si fuera la carta ganadora. Se lo quité de las manos. Mi nombre estaba ahí, mi firma también, pero no era mía. Coloqué el contrato junto a mi DNI y se lo mostré a la gente, señalando las diferencias, la inclinación, el trazo e incluso el error en mi segundo nombre. «Esto es falsificación», dije mirándolo a los ojos. La boca de Alejandro se abrió, pero no salió ninguna palabra. Desde dentro, Marta empezó a hablar cada vez más alto, que lo habían hecho por los niños, por el futuro, por la familia. Los agentes les pidieron salir al porche. Fue entonces cuando llegaron mis padres. Isabel con el porte bien erguido, Javier detrás, con las manos hundidas en los bolsillos. Ella se dirigió a la policía con una claridad ensayada. Mi hija aceptó esto. No la miré. Me limité a alzar la voz para que todos oyeran. Esto no es una mentira. Es un delito. Y si alguien más entra en esta casa como si fuera suya, presentaré cargos. Marta fue la primera en romper. Arrancó el contrato en 2, luego en 4, y siguió hasta reducirlo a pedazos diminutos que dejó caer al porche como si fueran confeti. El viento arrastró algunos hacia el jardín. Uno de los agentes le dijo que los recogiera. Alejandro permaneció mudo. Isabel no lloró, solo apretó la mandíbula. «Estás siendo cruel», dijo. «No, estoy siendo clara», le contesté. Los agentes les ordenaron abandonar la propiedad de inmediato. Y, por una vez, lo hicieron sin más discusiones, aunque yo sabía que aquello no sería el final. Personas como ellos nunca cierran la puerta del todo. La dejan entornada, esperando la oportunidad de volver. La Nochebuena llegó con lluvia helada y el olor a canela del pastel de mi tía Clara. Había invitado a 10 personas. La mitad eran primos a los que no veía desde hacía años. El resto, mi tío Tomás con su mujer, y 2 amigas de la universidad que vinieron desde Valencia. Algunos condujeron más de 3 horas solo para estar allí. Trajeron sillas plegables, comida casera y música en CDs rayados. Uno de ellos, mi tío, había grabado un disco de villancicos de Ray Charles, porque en ninguna Navidad debía faltar. Reímos más de lo que imaginaba. Nadie preguntó por mis padres. Nadie mencionó a Alejandro. Todos habían leído mi publicación meses antes de que pusiera mi perfil privado, y ninguno había dudado de mi versión. A eso de las 8, la puerta se abrió. Yo no les había dado la hora. Ni siquiera les había dicho que haría algo en casa. Pero ahí estaban. Isabel primero, con una bandeja de galletas compradas en el supermercado, como si eso marcara la diferencia. Javier detrás, rígido y callado. Alejandro con las manos levantadas, como queriendo mostrar que venía en son de paz. Marta, sin bebé esta vez, con perfume, maquillaje y esa mueca fija que parecía tatuada. Todos dijeron Feliz Navidad, como si todavía tuvieran derecho a pronunciarlo. La música se detuvo, las sillas crujieron. Mi prima Laura se levantó lentamente, cruzándose de brazos. Mi tío Tomás me miró, esperando que yo hablara. Como no lo hice, se giró hacia Isabel. «No estabais invitados». «Venimos a hacer las paces», respondió ella con una sonrisa. «No, venís para que os vean». Eso es distinto. El ambiente se quedó inmóvil. Marta empezó a explicar que era por los niños, por el espacio, que nunca quisieron causar problemas. Su voz subía y subía hasta que se solapaba a sí misma. Entonces llegaron las lágrimas. Se dejó caer en una silla, tapándose la cara, llorando tan alto que, de haber estado el bebé, lo habría despertado desde otra ciudad. «No es justo», sollozaba, «que una mujer sin hijos tenga todo esto. Y yo, con 4, viva apretada».
Detrás de ella Alejandro miraba el suelo. Isabel estaba a punto de intervenir, pero mi tía Clara le cortó. «Tú tenías 2 hijos», dijo, afilada, «y a una la borraste». Isabel parpadeó. «¿La borraste?», repitió mi tía. «Cuando te necesitó te reíste de ella. Y ahora que no te necesita, vienes con galletas». Nadie contestó. Alejandro intentó hablar, pero mi tío Tomás lo interrumpió. «Intentaste robarle la casa. Eso no es un malentendido. Es un robo». La última voz vino del pasillo. Era mi abuela. Llevaba toda la noche en silencio, pero entonces dijo, casi en un susurro, «Vi el contrato. Vi la cerradura rota. Y vi las fotos de todos esos años en los que la dejasteis fuera». Luego me miró directamente. «No les debes perdón». Asentí una sola vez. No hubo gritos ni portazos, solo un silencio tan denso que llenaba la habitación. Isabel fue la primera en dar un paso atrás. Dejó las galletas en la encimera. Marta se secó las lágrimas y la siguió. Alejandro no levantó la cabeza ni una vez. Javier se quedó el último. «Feliz Navidad», dijo, pero no sonó como si lo sintiera. Nadie respondió. No intentaron volver a entrar. La puerta se cerró. La música regresó, suave, con cautela, como si la casa tuviera que recordar cómo volver a ser cálida. Alguien puso de nuevo a Ray Charles. La calefacción se encendió. Las luces parpadearon. Nadie mencionó lo que acababa de pasar. Seguimos repartiendo comida, doblando servilletas. Mi amiga Sara sirvió vino para todos, como si no hubiéramos visto a una familia desmoronarse. Más tarde salí al porche con una manta sobre los hombros. Dentro, algunos invitados se instalaban para dormir, incluso en la caravana, por curiosidad. Uno de mis primos dijo que le recordaba a cuando era niño. Lo dijo con cariño. Me quedé un rato afuera, dejando que el frío me golpeara la cara. Ellos habían entrado en mi casa sonriendo, como si no hubieran intentado quitármela. Se fueron con galletas y lástima, y ni uno solo dijo, «Lo siento». Tal vez nunca lo harían. Ese era el problema con personas como ellos. No creen en las consecuencias, solo en los inconvenientes. Y que les digas no, siempre es lo peor que les puede pasar. Dentro, alguien se reía. Escuché tenedores contra platos, niños buscando un segundo postre. Ese ruido normal que jamás existió en la casa de mis padres, salvo cuando se celebraba algo de Alejandro. No volví a entrar de inmediato. Me quedé en el porche, apretando la manta, y lo dije en voz baja para nadie. Yo estaba allí, solo que no me veían. La mañana de Navidad llegó tranquila. La casa olía a canela y a café. Alguien ya había puesto la segunda cafetera. Pasé entre mantas dobladas, copas de vino vacías y un plato de pastel a medio comer. Ese tipo de desorden que significa que la gente se siente segura. Afuera, la escarcha cubría la furgoneta. La caravana estaba junto a la valla, pálida bajo la luz de invierno. Una prima había dormido allí. Dejó la cortina medio abierta, y desde fuera podía ver una manta doblada sobre el asiento, todo ordenado, con respeto. Rodeé la casa y pasé la mano por la chapa de aluminio. La misma caravana en la que una vez lloré, con los dientes apretados, jurando que nunca volvería a suplicar. Y no lo hice. Me detuve donde Alejandro había aparcado el camión de mudanzas. La hierba seguía muerta con la forma de sus ruedas. En el suelo, una sola brida de plástico, quizá de alguna caja que nunca llegó a abrir. Nada robado, nada roto. Solo un plan que había fallado. Antes de entrar, me quedé en el porche. La luz exterior seguía encendida. Yo no la había apagado. Ellos decían que no tenía familia, pero la noche anterior, 10 personas durmieron en mi casa, compartieron comida, lavaron los platos, contaron historias antiguas. Nadie lloró en el pasillo. Nadie lanzó nada. Nadie me pidió que me fuera. Levanté la mano y apagué la luz del porche. Ya no había necesidad de dejarla encendida para nadie más.